Noticia ayer, ¿no? Y hoy sigue siéndolo aún. ¿Por qué? Porque siempre, como me gusta decir a mí, cada vez que Cristina hace una aparición, ¿no? Deja tela para cortar, para analizar. Ujú. La carta de Cristina, bien Lo decíamos primero acá. lo primero Sí. que marca, digo, es la centralidad que tiene Cristina en el poder. Digo, habla Cristina Fernández de Kirchner, todo el mundo hablando de eso. Eso marca, como primer media, antes ni siquiera de meternos en el contenido, es la centralidad que tiene Cristina Fernández de Kirchner en toda la política y en todo el ambiente mediático, empresarial Sí. y demás. Pensar que antes se enojaban, les molestaba cuando hablaba. Ahora quieren que aparezca más y apareció Cristina, pero con otra modalidad. Escribió una carta que se siguen analizando sus repercusiones y me animo a decir que por varios días más. Una de las frases que más se destacan es textual. El problema de la economía bimonetaria es el más grave que tiene nuestro país, Nati Bacareza, por solo apuntar algunas de las consideraciones que impactaron un poco más en todo el largo de esta carta. Bueno, primero es habitual que la vicepresidenta y actual expresidenta escriba este tipo de cartas extensas. Lo ha hecho durante todo el gobierno de Mauricio Macri y en este caso, bueno, al cumplirse, faltaba un día nada más, al cumplirse 10 años de la muerte, del fallecimiento de Néstor Kirchner, publicó esta carta en las redes sociales donde se nota por lo menos una defensa al gobierno nacional, una defensa a Alberto Fernández, con algunos dejos de crítica. Hoy incluso lo habló el presidente de la Nación sobre el Gabinete Nacional. A mí me contaban un poco detrás, ¿no?, de lo que es esta carta, cómo lo tomaron algunos sectores. Dice, fue bastante buena, porque podría haber sido mucho más mala, digo, al estilo Cristina. Cristina siempre fue muy punzante, muy crítica de todo. Por algo estuvo peleada tantos años con Alberto Fernández. Y si bien fue un guiño, también dijeron, bueno, también se muestra que hay otra mirada, otra faceta de la actual vicepresidenta, donde Ahora, lo único que trata es de llevar un poco de tranquilidad en este momento donde está obviamente la situación económica complicada. Ella misma habla de eso. ¿Seguimos? Y el dólar, ahora ¿no? fíjate esta que quizás fue la frase más resonante dentro de muchas, ¿no? Pero dice, es de imposible solución sin un acuerdo de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales. ¿A qué se refiere Cristina con esta frase? Digo, efectivamente está proponiendo un diálogo abierto entre todos, un diálogo que no sucedió en los gobiernos de ella, que no sucedió en el gobierno de Macri y que hasta ahora no sucedió en el gobierno de Alberto Fernández. Digo, es un cambio de mirada. Bueno, Alberto propuso un diálogo social y económico y lo está teniendo. ¿Pero con los sectores políticos? No con los sectores mediáticos. Pero con los sectores políticos tampoco. Lo que económico sí, lo está teniendo el mismo presidente de la Nación, reuniéndose con los principales empresarios. Incluso hubo reuniones con el jefe de gabinete, el ministro Martín Guzmán, con las distintas cámaras. Digo, ahí en las cámaras de los distintos sectores hay empresarios, están las principales empresas. O sea, que hay reuniones. Ella llama obviamente a un gran acuerdo, creo que tiene que ver con esto que está planteando el gobierno de diálogo. El otro gran paso, ¿no?, que se necesita dar, me parece, en esta joven democracia que está madurando día a día. Néstor, ¿ibas a decir algo? Sí, si el diagnóstico es que es imposible la solución sin un acuerdo con los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales, la solución es imposible. Es imposible pensar hoy un acuerdo entre un sector que represente a Cristina Fernández de Kirchner con los sectores mediáticos que han utilizado todo su poder para horadarla todo el tiempo, con razón o sin ella, pero para horadarla todo el tiempo. Pero ahora es ella misma la que lo llama. Sí, claro. Esa es la gran diferencia. Ella lo plantea por ella el lado, lo plantea por el lado de que los medios siempre fueron muy críticos con ella, fueron los que reclamaron que en algún momento terminaran las cadenas nacionales. Ella lo cuenta en la misma carta. Digo, que deje de hablar de determinados temas, digo, que no haya tanta grieta. Bueno, eso es lo que plantea y en algún punto es lo que está pidiendo un poco de paz. Martín, perdóname, no seamos ingenuos, no hay chacales vegetarianos, no los hay. Entonces, es imposible en esos términos plantear que uno u otro cedan posiciones para acercarse, para buscar una reconciliación. Sin duda. Lo que digo es que es ella misma la que lo plantea en este momento y está muy bien, pero es verdad lo que vos decís. Va a ser muy difícil poder juntar poderes mediáticos de la oposición, poderes económicos. Digo, va a ser complicado. No entiendo igual los medios por qué deberían estar en este gran acuerdo, porque digo, si bien los medios son
digamos, presiona sobre determinadas cuestiones, no entiendo qué podría modificar una política económica Hay o otra, de Otra más, hay otra a ver. frase, dice, hoy maltratan a un presidente que, más allá de funcionarios que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos. Al principio bancando al presidente Alberto Sí. Fernández y después con un palo, para mí, para nada leve, bastante fuerte, donde dice funcionarios que no funcionan. Ella evidentemente tiene apuntado distintos funcionarios que no le gustan para nada y lo deja bastante claro acá. Ella deja en claro en esta carta que el que toma las decisiones es el presidente, el que armó el gabinete es Alberto Fernández y está claro que no fue Cristina y no tienen que estar de acuerdo en todo, lo Sí. dice todo Y en el varias- tiempo sí. Fernández. Pero Eso después iba a hace- decir, en varias oportunidades Alberto lo ha dicho, ¿no? Cuando al Claro. principio de la gestión se hablaba mucho de esto, bueno, y Cristina, y decía, no, el presidente soy yo. A ver, Claro, corríjame todo si el me mundo decía, equivoco, bueno, a pero ver, él lo tenía pero como todo el ¿Cuáles tiempo son estar los aclarando. funcionarios que puso Cristina? ¿No? Digo, ¿cuáles son los organismos que maneja el cristinismo? Todo el tiempo se planteó esto y es donde ella trata de despejar las dudas diciendo, bueno, acá el que toma las decisiones es el presidente. Digo, no lo digo yo, lo dice ella Lo en la dice ella, carta. está ¿no? clarísimo. Ahora Sí. digo, también después le da bastante duro a otros funcionarios. Cuando ella dice, fuimos tan amplios que recepcionamos en nuestro partido para poder ganar a alguien que quería meter preso a todos los kirchneristas, hablaba claramente de Sergio Massa, y gente que escribió libros contra el kirchnerismo, hablaba de Matías Culfas, que escribió un libro llamado Los Tres Kirchnerismos, y contra Vilma Ibarra, que escribió Bueno, un pero libro llamado fíjate que Cristina versus Alberto, Cristina. y Ahí acá- hoy le pega Alberto- claramente a varios Hoy Alberto funcionarios. elige de estos personajes que vos nombrás a dos para ir cruzando de la Claramente. Casa Rosada Bueno. al Centro Cultural Kirchner, que es Exacto. uno es Sergio Massa y otra Vilma Ibarra. Cristina Una los, fue muy crítica Cristina de Cristina Kirchner. los atacó claramente en la carta y Alberto Fernández salió a bancarlos caminando con Sí, ellos. también recordemos, antes de seguir con la siguiente frase, valga la redundancia, que el armado, ¿no? de este acuerdo, de este frente, implicaba eso, ¿no? Armar de manera tal que se pueda dar un paso y no esté todo tan quebrado como estaba antes, aunque los quiebres o los hilos finos se empiezan a ver ahora, ¿no? Claramente, ¿Puedo claramente. preguntar? Sí. La embestida o la supuesta crítica tiene que ver con Vilma Ibarra porque fue crítica o con Catopodis porque es de Alberto. ¿Tiene que ver con ellos o está dirigido a otro funcionario? ¿Acaso de mayor jerarquía y de mayor nivel dentro del gobierno? ¿Puede ser? ¿Quién? No sé, pregunto, digo, si nos ponemos en una línea de tiempo, Sí. viernes, sábado, domingo, el reclamo, ponelo a Aníbal Fernández diciendo hay alguien en el gabinete que no me quiere, la quiere. carta de Cristina. ¿No se les ocurre a nadie que pueda cumplir con todas esas premisas, esas preguntas? ¿Esto no está dirigido a la jefatura de gabinete del gobierno? Sí, bueno, claramente, digo, también hay un ataque contra Santiago Cafiero, o por lo menos es lo que dejan trascender desde el Instituto Patria, que a Cristina Fernández de Kirchner no le gusta para nada Santiago Cafiero, o le dejó de gustar. Lo mismo pasó con Martín Guzmán. Cristina hasta hace muy poquito lo bancaba a Martín Guzmán, y ahora claramente le ha soltado la mano, o por lo menos ella dice acá, el gran problema es el dólar, el gran problema de la Argentina, dice, el gran problema de la Argentina Bueno, es pero el eso no dólar. tiene que ver y con el Martín ministro Guzmán, de Economía. pero Martín Guzmán se la pasó diciendo que no había que ver el dólar blue, que eso no había problema, que acá lo que No, importaba lo que era el dólar. dice Cristina en la carta es que los argentinos pensamos en dos monedas cuando decidimos ahorrar, comprar o lo que sea. Una es en pesos, que es lo que nosotros cobramos, y otra es en dólares. Los argentinos Sí. ahorran en dólares. Y eso no tiene que ver con una política económica de un gobierno. Digo, creo Tiene que ver que con la cultura. No, es con esto una tiene que ver con la cultura. una cuestión de que- cultural, no con pero pará, una de que a la gente cuestión la han de estafado Estado. muchas veces. La gente no, o sea, el No, la gobierno gente la te han estafado incita. muchas veces, por eso. Bueno, eso es otra Han cosa, estafado, pero digo, bueno. los Se han gobiernos quedado no con la tienen- plata de la gente, ¿no? Yo recuerdo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, incluso es donde comienza el cepo, ella lo cuenta en la carta, donde se pone un cepo de $2.500 por persona y la gente no salió abarrotada a comprar ni tampoco, digo, tenía esa necesidad de comprar tantos dólares, digo. Bien, pero Nati también es generacional, digo, a nosotros nos han transmitido Sí. que hay que ahorrar en dólares porque también a la gente la han estafado y se han quedado con la plata Bueno, de y la que hoy los gente. bienes Somos inmuebles. defolteadores Había, seriales, ¿no? sí, a ver, no sé si Defolteadores seriales, teníamos, ¿cuántos default tenemos en la seguimos con historia? otras frases, pero había una anterior que entiendo que también era de la carta de Cristina, o era, sí, Es de la lo carta de que, Cristina. sí, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno, y esto se viene repitiendo, ¿no? Se viene esbozando en varios funcionarios y Esto funcionarias. referido a los empresarios, ¿no? Claramente. Sí, y ahora pasamos con algunas de las
las frases, ¿no?, que dejó hoy después del acto de Alberto Fernández. Exactamente, Alberto Fernández hablando no solamente en el acto, sino también con Mario O'Donnell en Radio Metro. Es una carta que rescata la condición dialoguista del gobierno, es una de las frases que dejó Alberto Fernández. Sí, hablando más en tándem, ¿no? Como en tándem hablamos, somos Sí. dos. Sí, O sí, somos, sí, sí. somos equipo. Salió rápidamente, Equipo. ¿no? Salió rápidamente. Qué palabra equipo, ¿no? Que fue tomada por otro lado. Sí, salió rápidamente Alberto Fernández, no sé si tenemos otra, si no nos quedamos hablando de esto, pero digo, salió rápidamente a responder. A la mañana siguiente ya salió a hablar de la carta que había escrito Alberto Fernández. Dice, yo la leí y me gustó, la sentí como un respaldo. Bueno, esa es la lectura que hace Alberto y que hace muchos de los funcionarios y en la Casa Rosada también. Como te contaba, digo, hablaba con algunos funcionarios, me decían, Cristina podría haber sido mucho más dura, mucho más rígida, ¿no?, en su análisis. Digo, más allá de que es la vicepresidenta de la Nación. Perdón, Y pero no lo digo, hizo. ¿no es lo que esperan siempre que sea Cristina? Que sea más dura. Claro. Porque es lo que le sirve para esa, la mala, la sombra, la de esto. Exactamente. Quizás me da la sensación que le sirve más que Cristina sea esa Cristina que se construyó o que construyeron tal vez también desde afuera, ¿no? Y Cristina también es esto. Y bueno, se ¿no? reclamaba Pero la digo, palabra de Cristina, pero- ¿no? Se Desde reclama- muchos Pero se ámbitos, reclama la y palabra, nosotros Le también. reclama todo, Pero le se reclama reclama. todo a Cristina, Perdón, bueno, chicos. Perdón, Eso es. el hecho de que Alberto Fernández diga, como dice nuestro graf, la sentí como un respaldo, también deja entrever de que no fue un respaldo explícito. No, el porque vaso si no medio Alberto lleno. porque El si no- vaso medio lleno. Porque si no Alberto Fernández no lo tiene que ni explicar esto, que no tiene ni aclarar, pero Alberto Fernández dice, la sentí como un respaldo rápidamente, es porque evidentemente no fue un respaldo pleno y queda claro con esto que decíamos de los funcionarios que no funcionan. Otra frase que dejó Alberto Fernández, hay sectores que no soportan que el gobierno sea peronista, Sí, acá sí, en lo línea, mismo, ¿no? exactamente. Con Lo la mismo otra que frase. venía contando Cristina Fernández de Kirchner en la carta que publicó ayer a la noche. Vamos a ver si tenemos otras otra. frases más para compartir. Si no, bueno, fue un poco, Listo. el raconto, Ahí ¿no? hay una de la definición, carta. Sí, perdóname, Néstor, Anita, hay sí, una sí. definición ideológica muy fuerte, muy importante y muy profunda, dicha de la manera más simple y más inadvertida posible. Hay sectores que no soportan que el gobierno sea peronista. Desde el propio peronismo se cuestiona el peronismo del gobierno. Y es Cristina la que lleva adelante esa bandera del peronismo, la que está diciendo, este es un gobierno peronista. Está bueno lo que vos decís, Néstor, porque, a ver, no quiero interpretarte, ¿no? Pero lo que vos decís es que esta carta es más referida a la interna peronista, es más referida a la interna del gobierno que para afuera. No sé en qué proporción, no sé si más o si menos, pero que evidentemente hay un mensaje a la interna peronista y a las críticas internas que tiene el gobierno por Sí. falta de A peronismo, ver, no hay ninguna sí. duda. A ver, yo sé que ustedes se me ponen acá serios, vamos a seguir serios, pero acá Pampa propone un juego, ¿no? Está bueno, casi, está bueno. casi. A ver, Se los llama que no Los que no funcionan, funcionan. entre comillas, los que no funcionan según Porque fue Cristina, la- es pregunta, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos, en Porque realidad. fue la frase que usó justamente Cristina Fernández de Kirchner. Y el primero es Matías Culfas. Esto que decíamos, Matías Culfas es uno de los que escribió un libro contra el kirchnerismo. Ese libro se llama Los tres kirchnerismos, donde fue bastante crítico, sobre todo con el último gobierno de Cristina Fernández de ¿Qué año Kirchner. fue? ¿Hace 3 años? Hace 3 años más o ¿no? menos, sí. No sé bien qué año lo No, publicó, pero pero más fue o uno de lo que escribió. Y no sé si, Nati, vos tenés alguna información con respecto a él, pero me parece que es uno de los apuntados de Cristina en la carta. No gustó desde el principio, incluso en algún momento Alberto lo había nominado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, como ministro de Economía. Ujú. Y después, obviamente, lo empezaron a correr. Se inventó esto del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ujú. Y bueno, y le dieron un lugar relevante. Está dentro del equipo económico, Sí. dentro del gabinete Y a ver, económico que toma sí. las decisiones. Y hablando, sí, de lugares relevantes, Sí. la siguiente figura, Daniel nada Arroyo. más ni nada menos, lo que significa, ¿no?, la cartera que tiene Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo, Desarrollo Social, exactamente. Social de la Nación. ¿Es así esta figura? No me la imaginaba yo, ¿eh? No sé la si esperaba. no sé si es tan así, pero bueno, es un hombre que estuvo siempre muy vinculado a Alberto. Todos los que podríamos encasillar como albertistas van a estar en duda. O sea, todo el sector que respondía antes de que fuera nominado o elegido como candidato a presidente por Cristina Fernández de Kirchner, bueno, hoy, o los que lanzaron críticas tal vez contra la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, hoy están como en esa zona gris, Ujú. podríamos decir. Yo no veo a nada, o sea, no creo que nadie ponga en la lista negra, pero bueno, hay sí una lista gris y en esa lista gris
hay varios ministros que no gustan, no sé si porque son albertistas, sino porque a algunos se les adjudica que la gestión que están llevando adelante no satisface, ¿no? Y estará... Quizás sea a propósito de esto que señalás ahora a lo último, quizás sea esta una de esas opciones también. María Eugenia Bielsa, ministra de Tierra y Hábitat, ¿no? Exactamente, otro digamos, de los cargos o de los ministerios que fueron creados con este nuevo gobierno, y en algún momento cuando se desató toda la crisis económica, la falta de viviendas, la falta de reacción de algunos sectores, bueno, obviamente apuntaron a Bielsa, que bueno, ahora están obviamente con el lanzamiento de los planes Procrear, con planes de construcción, están tratando de repuntar, pero recordemos que en el medio del inicio de la gestión arrancó una pandemia donde la construcción y la obra pública estuvo paralizada, ¿no? Exactamente. Dato no menor también, ¿no? Analizando todas las cuestiones y viendo toda la película, como decía hoy Martín. Otro de las Matías de los no Lamens, funcionan. Ministro de Turismo y de Deporte. Bueno, y este sí es un hombre, digamos, que no estaba muy ligado todavía a la política, más bien ligado al fútbol. Del riñón de Tinelli, ¿no? Obviamente. Es del riñón, exactamente. Lo estás ninguneando con esto del fútbol. No, Sí, ¿no? Yo me quedé pensando. bueno. No, viene de otro palo, Claro, no como- viene de bueno, hacer pero está en el política. Claro, deporte. como Mauricio Macri, y todo acto es político, ¿no? También. Sí, ¿Eh? no, obviamente, Pero no por entiendo, crítica, entiendo, sino no, sí, por se relatar un perfil de una persona Sí. de cómo llega al gobierno, nada más. Claro, exactamente. Bueno, y esta es Fue la más... candidato a Marcela jefe de Lozardo gobierno acá. Fue candidato, sí. Lamens, ¿no? Sí. Hizo Bueno, una- pero otra fuerza política. Hizo una buena elección, Pero por otra fuerza política. en frente de todos. Bueno, pero digo, en el sentido de que no estaba tan ligado al riñón del kirchnerismo. No, Acá no, otra- kirchnerista no es. Acá otra que tenemos es Marcela Lozardo. Ministra Cada de vez, Justicia. ministra de Justicia, que se ataca a Marcela Lozardo es directamente como atacar a Alberto Fernández, porque Como al riñón, su gran, ¿no? es su gran amiga. Inclusive Alberto Fernández, para que vean la cercanía, fue la persona que le entregó el diploma a la hija de Marcelo Lozardo cuando se recibió de abogada. Así de cercana es la relación entre Marcela Lozardo y Alberto Fernández. Bueno, él mismo lo dijo, el presidente de la Nación, que ella es su amiga, Es su amiga, es claro. gente de confianza. Bueno, Néstor seguramente conocerá más el perfil, digamos, de cuál es su riñón. Si bien no venía de hacer política, el ministro la pone como en un área, digamos, de mayor confianza para manejar lo que es la justicia a nivel nacional, y por eso es que Lozardo, digamos, es criticada, pero ¿por qué? Porque en algún momento, digamos, no está vinculada al riñón del kirchnerismo, ¿no? Cruzo, No, por supuesto. el Cruce. mostrador y pongo la vereda de enfrente. A En ver. el Poder Judicial, fundamentalmente en la Corte Suprema, todos recibieron de muy buen grado la designación de Marcelo Lozardo. Pero hace 10 meses que no le ven la cara. Claro, no aparece. Sí. No, Bien. bueno, pará, mira, nota al pie ahí en su momento cuando estaba el conflicto carcelario muy convulsionado y se estaban las mesas de diálogo en Devoto, pedían no por la ministra en primera instancia, sino pedían por el secretario, pedían por Mena. Tal cual. ¿No? De Digo, hecho, también, eso era un dato. Bueno, ahí De hay hecho, una pulseada muy fuerte, obviamente, que en algún momento, o sea, un sector del kirchnerismo, cristinismo, como quieran llamarlo, impulsaba más a Mena que a Lozardo, y obviamente la pusieron en otro rol, ¿no? La pusieron en el rol de la reforma judicial. Exactamente. En otro rol que hoy por hoy tal vez no responde a las ambiciones del kirchnerismo, que está en una puja en la justicia con las causas. Sí, salteamos a uno a PC, ¿no? Pero había Sí, pero estado- sí. vamos rápido. Y Solá. Felipe Solá, el canciller que estuvo también en el ojo de la tormenta por todo el tema Venezuela y demás, Sí. con esas idas y venidas del gobierno, que sí que no, digo, también puede ser uno de los que apuntaba Cristina. Este podría vincularlo más a la Dusan, no sé, o sea, no es que lo dice alguien en particular, es lo que se habla off the record, digo, la falta tal vez de gestión o de involucrarse en determinados temas, como que el cargo le queda un poco grande, ¿no? Claro, a exactamente. Solá. Vamos con el último, que es Nicolás Trota, ministro de Educación, que ha tenido bastante trabajo, sobre todo para mediar entre la ciudad de Buenos Aires y las distintas provincias con el retorno a clases. Me parece que acá es donde menos conflicto hay, ¿no? Me parece que sí, digo, se manejó bastante bien.
en lo que tiene que ver con la respuesta entre los gremios docentes, el reclamo del retorno a las clases, cómo fue la relación con la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que el que Diálogo. mejor parado salió en esta pandemia es el ministro Trota, me Y parece. la que falta, obviamente, es Vilma Ibarra, ¿no? Que ahí sí es donde a Cristina Fernández de Kirchner no le gusta nada a Vilma Ibarra y no le va a perdonar nunca el libro que escribió, que era Cristina contra Cristina. El ocaso del relato, eso no se lo va a perdonar jamás. Eso Me lo gustó, decís me vos, gustó el pero bueno. ping-pong, No se lo va a perdonar jamás. Me gustó este ping-pong igual, que se repita, Pampa querido. Y ahora ya nos vamos preparando, sí, nos vamos preparando porque se viene la mesa económica en instantes. El dólar sigue bajando, por suerte hasta recién decíamos que había bajado 7 pesos, ¿no? 183, Exactamente. estaba el dólar blue. Y esto abre otras ventanas de análisis.